Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación de la maestra Erendira Pocorova Villegas, que es maestra en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas. Cuenta con más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta en el trabajo con jóvenes y adultos en consulta privada. También ha participado como consultora para algunas asociaciones como Casa de la Sal y Guíate sobre diversas problemáticas de índole psicosocial. Actualmente realiza una investigación sobre la vivencia de la violencia en las relaciones de noviazgo entre jóvenes como estudiantes del programa de doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Le damos un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, como mencionaban, soy estudiante de doctorado y hoy vengo con ustedes a compartir parcialmente algunos fragmentos que constituyen parte de los hallazgos de mi investigación. Mi investigación en general se centra en conocer cómo se construye y se significa la vivencia de violencia al interior de las relaciones de noviazgo entre jóvenes. En particular, hoy quiero conversar con ustedes sobre algunos ejemplos que yo encuentro que son formas de resistencia ante la violencia en el noviazgo, particularmente las que tienen algunas mujeres jóvenes. Adelante, por favor. ¿La que sigue? Bueno, como les comentaba, entonces el objetivo general de mi investigación para situarlos es de un alcance mayor de lo que comparto con ustedes, que se centra, insisto, en comprender esta construcción y significación que se le da a la vivencia, ¿no?, en el noviazgo entre jóvenes a partir de la dinámica de relación que emerge, ¿no?, a través de modelos hegemónicos de género. Yo, para este objetivo en general, partí de la fenomenología feminista como marco teórico, como fundamentación conceptual, y hoy con ustedes voy a mostrar un poco cómo identificando diversas formas de resistencia ante la violencia. Adelante, por favor. Bueno, podríamos comenzar por brevemente ir situándonos conceptualmente en lo que hoy quiero compartir. En general, conceptualmente podemos aterrizar primero cómo se puede situar la violencia en el noviazgo. La violencia en el noviazgo es una forma de relación interpersonal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la clasificación que hace, en donde comprende una forma de violencia en las relaciones de pareja. Particularmente tiene mayor probabilidades aquella violencia dirigida contra las mujeres en las relaciones de noviazgo de formar parte de un sistema de dominación masculina y por tanto también caer dentro de esta casilla de lo que denominamos violencia de género y que alude a lo que hoy voy a retomar como una relación de poder. La violencia en el noviazgo, entonces, podemos retomarla como una relación social de poder, en donde, a partir de un paradigma generativo desde el feminismo, por ejemplo, que propone Louise MacNeil, podemos entender que los procesos de subjetivación, los sujetos no solo son como una primera formulación de Foucault, no son capturados enteramente por el discurso y sujetos sujetados, sino que también los discursos tienen una parte generativa, es decir, que agencian lo que pueden mostrar la agencia del sujeto, es decir, esa capacidad para actuar e interpretar en el mundo y no estar del todo capturado por el discurso ni las estructuras. A partir de ese paradigma de subjetivación, podemos seguir sosteniendo que en el contexto social general, a nivel estructural, hay un sistema de dominación masculina y en este se perpetúan constantemente, se están echando a andar estas relaciones de poder en un juego de poder-resistencia, en donde todos los seres humanos tenemos acceso a cierto nivel de poder y algunos ejercen sobre otro, y particularmente lo que cuando llamamos resistencia se refiere a ese uso de recursos y de capacidades para hacer frente al poder del que somos sujeto por parte de otros, para limitar ese poder, y hay diversas manifestaciones de la resistencia, igual que el poder. No siempre se ejerce una relación de poder implica violencia, pero en la violencia del noviazgo sí lo es así. Entonces, aterrizando la resistencia, podemos subrayar, hay múltiples autores dicen que hay consensos sobre algunas características de la resistencia, aunque es difícil llegar a un consenso de su definición mucho más rígida o cerrada. Entonces, los elementos que mencionan es que la resistencia es totalmente situada y contextual, es decir, no se puede comprender fuera de un contexto específico en donde se está generando esa relación de poder frente a la cual se hace resistencia,
Se discute también el reconocimiento y la intencionalidad como elementos importantes, aunque no todos están de acuerdo. Por ejemplo, reconocimiento se refiere a qué tanto un acto que yo hago, que yo considero que es resistente, ¿no? O que limito el poder del otro sobre mí, pero que requiere ser reconocido por el otro, ¿no? Como tal, como que yo me estoy resistiendo, o de mi parte que yo le otorgue ese significado de que lo reconozco como un acto de resistencia de mi parte. La intencionalidad va en relación a querer mostrar al otro que sí estoy oponiéndome a ese poder. Algunos autores, como un historiador, James Scott, dice que no necesariamente, y por ejemplo él se centra en el trabajo de resistencias veladas, que también han sido muy útiles para retomar ese feminismo, porque son las más pequeñas, las más sutiles, que las mujeres suelen estar haciendo justo en un contexto de margen de acción muy limitado. Entonces no necesariamente son formas de resistencia abiertas, francas o confrontativas. Petechki, una autora feminista, para elaborar y discutir cuestiones relacionadas a derechos sexuales y reproductivos, nos ofrece un marco para trabajar la resistencia que me parece útil, en donde dice hay una suerte de un modelo, digamos, más continuo, ¿no? En donde hay resistencias desde una posición de acomodación, en donde se retoman posiciones de subordinación o tradicionales de género por parte de las mujeres, pero, ¿no?, aunque parece que se reifica ese sistema de género, realmente es para ganar algún tipo de ventaja, ya sea al interior de la pareja o en la comunidad. Y también puede haber ya resistencias como normalmente las conocemos, como más abiertamente, pero ella dice pueden ser estas dos realmente como parte de un proceso en que las mujeres están logrando ampliar los márgenes de acción. Adelante. Dicho esto, yo les comparto en general que trabajé con 10 participantes, 6 hombres y 4 chavos de estudiantes de bachillerato, de un bachillerato técnico. La edad promedio fue de 18 años y todos son hijos de familia, viven en casa de la familia de origen, nunca han cohabitado, no tienen hijos y han tenido experiencias en el noviazgo, ¿no? A través de entrevistas con ellos, el análisis fue de contenido. Y ahora, por favor, adelante. Les voy a mostrar algunos de estos ejemplos de cómo he ido categorizando las estrategias. Por ejemplo, esta primera les ofrezco como estrategias de adaptación. Recordemos lo que acabo de decir de Petechki, en el sentido de que se reeditan o parece que se retoman estas posiciones de subordinación de las mujeres, y con ello también se dice que no son entes pasivos, sino activamente están forjando hacerse paso a más campos de acción. Por ejemplo, las chicas me comentan en sus narrativas es posible identificar que usan estas estrategias de adaptación para detener la violencia mientras se permanece en el noviazgo. Es decir, tomemos en cuenta en el cuadro de allá ven que el contexto que yo les hablaba para situar la resistencia, en el contexto de que están muy comprometidas con el noviazgo, por lo general se tiende a pensar que es al principio del noviazgo, pero algunas pueden pasar 2 años, 3 años y seguir con una visión de ser muy comprometidas en su noviazgo, es decir, se ven a sí mismas enamoradas, ¿no?, y con ganas de permanecer todavía ahí. En ese sentido, el contexto también habla de una violencia que todavía no se hace pública y que nada más saben la novia y el novio, y que el significado que se le otorga a esta violencia por parte de las chicas es como un elemento inevitable de las relaciones íntimas, pero sí en grados. Es decir, como si de todas maneras tienen una visión de la violencia que es un elemento que va a venir ya en sí mismo como parte del paquete está en un noviazgo, pero lo que pueden regular son los grados de aparición de esta, o también la significan como problema de carácter, es decir, no como parte de un proceso de dominación como yo les estaba diciendo al principio, sino como exabruptos, como que hoy de pronto no se reguló el carácter de su novio. Y las posibilidades de estas estrategias que voy a mencionar a ellas les sirven para detener o disminuir que la violencia escale y para mantener una valoración positiva de su noviazgo. Es decir, todavía no suponer que ya la violencia es un elemento mucho más presente como para contrarrestar estas otras formas de expresión de amor que hay. Y entonces los motivos subyacentes se están repitiendo, como decíamos desde la adaptación, algunos aspectos de la feminidad, como volverse y estar actuando un ser para otros, priorizando las necesidades de sus parejas y no de ellas, satisfaciendo sus demandas y entendiendo que se quedan en la relación por más tiempo porque lo que están deseando y están reproduciendo es la reproducción de un mandato de los primeros o de los más centrales de género, que es emparejarse, ¿no? Entonces, una de las estrategias es que ocultan las señales de la violencia. Ya se desconfigura ahí. Bueno, ocultan, espero que se pueda ir viendo, ocultan las señales. Por ejemplo, dice Lorena, me tapaba el moretón del puñetazo con un poco de maquillaje, pero así mis papás nunca se llegaron a dar cuenta.
Otra chica dice, antes me ponía una playera de manga larga para que no me vieran, ¿no? Las huellas. Entonces, el propósito de estar ocultando es seguir manteniendo la parte positiva del noviazgo y estar manteniendo el prestigio social de tener una dinámica de relación agradable y no violenta. Esto las resguarda a ellas de no ser de no perder prestigio en su estatus. La que sigue, por favor. Otra de estas, en ese mismos contextos que les comenté, otra estrategia de adaptación es que la minimizan. Es decir, en este contexto que yo les hablo, todavía están viendo elementos amorosos y positivos de su noviazgo junto con apariciones de violencia que tienden a disminuir, ¿no? Como les comenté, como exabruptos o como un elemento que siempre va a estar, entonces pues, se puede hacer menor. Por ejemplo, dice Mariana que continúa con su noviazgo porque como que ya no es tanto. Como que antes sí era de que porque no podía salir ni a la tienda y ahorita si quiero, pues ya quiero salir y así. Entonces, conforme la violencia y como relación de poder de resistencia se negocia constantemente. Entonces, estamos viendo ahí a través de sus palabras una negociación detrás, implícita, en donde si los novios en medio de estas violencias pueden ir acordando que entonces ya sí la deje salir a la tienda, ¿no? Y se quite o se elimine esa forma de control, ella puede sostener esa visión de que vale la pena todavía quedarse ahí, entonces la minimiza. Adelante. También otra estrategia de ese tipo es que establecen un diálogo, ¿no? En donde lo que se expresa, o sea, digamos, frente a ciertas violencias recibidas, como es el caso de Mónica, en donde la molesta, su novio que hace una forma de violencia sexual, ¿no? A través de constantes hostigamientos, de tocamientos no deseados que en realidad revitan un abuso real sexual que ella vivió y compartió con él. En esas situaciones, ella constantemente pide que no tengan sexo anal y esto es constante, ¿no? Aquí ya más extraigo un fragmento en donde de pronto él se molesta cuando ella le pide que no haga esto. Dice, yo llegué incluso a pedirle perdón. Él me decía, tú no tienes por qué pedirme perdón, el que tiene que pedirte perdón soy yo, perdóname. Y yo se lo perdonaba. Yo le decía, una vez hablado esto, no va a volver a pasar. Es decir, la estrategia alude a una necesidad de hacer un diálogo en donde también se puede efectuar, aunque sea constante la violencia, hay, ¿no?, consecuentes resignificados de la violencia a través de estar pidiendo disculpas. Y entonces, una parte de la feminidad orientada hacia el emparejamiento es que las mujeres tienen la responsabilidad dentro de la pareja de mantener cierto clima emocional, hacer el emotional work que llaman algunos autores, ¿no? Adelante, por favor. Se culpan también a ellas, ¿no?, por la provocación. Esto, pues, es fácil pensar que esto no es una resistencia, ¿no?, sino que es una denostación de la pasividad de la mujer. Sin embargo, algunos autores sostienen, ¿no?, como los he mencionado, que esas son formas de resistencia. Si bien es una resistencia que no transforma del todo, ¿no?, se queda en adaptativa para ir ampliando poco a poco los márgenes, porque lo que se busca al culparse es mantener esta imagen como auténtica de una relación y de un novio, no violento, no problemático, y poder seguir dotándose de significar su relación como que todavía sigue por aspectos positivos como para no dejarla. Dice, yo digo que la que está actuando mal soy yo porque pues yo le facilito mucho las cosas. Daniela siempre está ahí cuando él quiere, en pocas palabras, como dicen vulgarmente, sexo a domicilio. Este es un fragmento que alude a constantes tocamientos, ¿no?, y requerimientos sexuales de su novio, ya en el contexto en donde normalmente se ven y se citan para tener sexo, dice ella, sin que haya posibilidad de negociación, en donde otro tipo de necesidades, que ella quiere ir al museo, que quiere ir al cine, que quiere que la acompañe a hacer una tarea escolar, ya no hay espacio para negociación en esto. Entonces ella está dudando entre saberse usada sexualmente o no. Y entonces ella dice, yo soy la culpable. Adelante. Bueno, me voy a ir más rápido por efectos de tiempo. Para terminar con estas estrategias de adaptación, algunas callan, es decir, buscan constantemente ante situaciones de violencia, adecuar sus comportamientos para dar gusto y satisfacer las demandas y necesidades de sus parejas, ¿no?, para disminuir las probabilidades de que haya más violencia, hasta un punto en donde dicen, ya mejor me callo, porque cualquier cosa que hago en ese intento de estar constantemente adecuando el comportamiento de acuerdo a las normas de feminidad tradicional, no logran adecuarlo y entonces optan por callar, ¿no? La que sigue. Quisiera no terminar el tiempo. La que sigue, por favor. Sí mostrar entonces el juego entre adaptación y resistencia también.
Por ejemplo, ese es otro caso, ¿no? En donde hay un proceso en donde se inicia o se toma una parte de una respuesta adaptativa o de adaptación y luego de una resistencia transformadora. ¿En qué yo lo noto cuando, por ejemplo, algunas chicas terminan el noviazgo en donde se vive violencia, pero bajo un contexto seguro? Entonces nos vamos al contexto, y este es el fragmento de una chava que está, la vivencia literal es en la calle, en la madrugada, regresan de una fiesta, es decir, hay aislamiento social, y es uno de los factores importantes que pueden ocasionar o son de riesgo para vivir violencia. El estatus de ella es de transgresora en ese contexto, ¿no? O sea, había que tomarlo en cuenta porque está en un lugar, en la madrugada, fuera de casa, de parranda, ¿no? En la calle, que no es lo propio de acuerdo a lo tradicional para las mujeres. Las posibilidades de usar este tipo de estrategia tienen que ver con que va a detener o va a la violencia o va a disminuir que esta escale, ¿no? Y también mantener el estatus, porque recordemos que en ese momento está transitando como transgresión. Y sí son respuestas de resistencia hacia la transformación, porque se va orientado hacia terminar la relación violenta. Entonces, primero, la adaptación es fingir una sumisión para evitar mayor violencia. Dice, voy a estar contigo, pero déjame. Ya ni me paró, pum, me dio el puñetazo. Él se paró, ya me paré. Y así con el miedo de no me hagas nada. ¿Estás bien? Me dice, ¿me quieres? Sí te quiero, pero vamos a casa. Llega a su casa, a un lugar seguro, y continúa ella narrando en qué estado de pánico está. Dice, sí, perdón, pero ya con pánico. Y ya se fue, y ya dije, no, ¿sabes qué? Si esto lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Hablé con él telefónicamente, todavía hablé con él al día siguiente. No, ya no quiero estar contigo, ya no. Como una forma de resistencia, diríamos, velada, es decir, las mujeres suelen hacer este tipo de resistencias más transformadoras, no reactivas, ¿no? Pero en momentos donde están seguras. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es cuando las chicas me identifico que entablan una relación tradicional de noviazgo, pero para recuperar una posición desprestigiada. Es decir, algunas chicas, en el contexto de que se sabe, se publica que viven violencia en el noviazgo, ¿no? Y esto las remite a una baja de estatus en el sentido de que transgreden, porque normalmente se les culpabiliza por no haber adecuado bien su comportamiento y entonces fueron merecedoras de violencia, y también como víctimas. Entonces, esta estrategia es para recuperar ese estatus, particularmente en la escuela, en la familia, ¿no? Y con la pareja, que son los ámbitos en que se mueven muchos los jóvenes para establecer noviazgos. Y es una acción, una resistencia transformadora en cuanto a que esta chica ya le connota un sentido también esa acción, en donde ella regresa con un exnovio con el que no quería estar, porque se abre la violencia de otro noviazgo, y dice, creo que fue una gran pauta que pasara esto con Ernesto para que yo estuviera más al lado de Ramón, que sin quererlo. Tal vez si yo hubiera terminado con el resto y Gaby, su mamá, no hubiera dicho nada a Ramón ni a mis amigos, no estuvieran tan involucrados, ni tuvieran tanta la necesidad de cuidarme. Tal vez no le hubiera hablado a Ramón, estábamos enojados. Es decir, aquí nos deja ver en esos contextos, cuando yo les hago énfasis en que se baja el estatus, es en donde cuando se publica la violencia hay muchas reacciones frente a significar cómo se vive, cómo se lee una mujer que ha vivido violencia, y en este caso puede ser muy desprestigiante para algunas jóvenes, ¿no? Y convocar aparentemente procesos como de ayuda, pero que vienen ya estigmatizándola como la chica que fue transgresora y por algo se ganó la violencia, es víctima y hay que apoyar. Frente a estas circunstancias, entonces, adaptativamente, ¿no? Esta Fabiola regresa con este chico Ramón, aunque no tiene ganas, estaba enojado, dijo, si no fuera por esto yo no hubiera regresado. Pero en realidad es una estrategia que la lleva a transformar para recuperar esa posición desprestigiada, porque ella ya está, no les iba a poner yo todo el párrafo, pero ella dice, yo ya estoy próxima a la universidad, solo este tiempo de prepa, ¿no? Adelante, por favor. Finalmente, otra forma de notar la adaptación y resistencia como un proceso es que retoman algunas chicas, paradójicamente digamos, fortalece de experiencias pasadas de vivencia de violencia en la infancia por parte de su padre, por ejemplo, pero hacen uso de ellas para hacer frente, ¿no?, a detener la violencia. Es decir, se vuelven parte de lo que ellas han significado como bagaje de su experiencia con la cual era el mundo. Y dice, y eso es lo que se me queda de lo que me dijo mi papá. O sea, un papá que la golpeaba. Lo va a volver a hacer, mejor no. Y yo le dije, ¿no sabes qué? A su novio, ya mejor de amigos. Se lo dice a su novio tras vivir la violencia física. Es decir, Lorena hace uso de constantes vivencias de violencia física severa y frecuente por parte de su papá, pero que le dice,
Si otros te la hacen una vez, te la van a volver a hacer. Yo porque soy tu padre, pero otros novios no. Y ¿no? Otra chica, Daniela, dice, yo soy una persona muy fuerte por las cosas que he vivido en mi pasado. Se refiere a la violencia contra su madre y contra ella por parte de su padre. Por mi familia, por cosas, soy muy fuerte. Pero con él sí me estoy así como que doblada. Sí lo amo, pero pues digo, tienes que hacer algo ya. Entonces, estas chicas recurren como una estrategia, ¿no?, a estas experiencias de índole también de violencia intrafamiliar o hacia ellas para poder dar otra vez el significado de que eso es violencia en su noviazgo y poder ir delimitando límites. Adelante, y con eso termino. Básicamente para discutir este tipo de presentación, el conceptos que yo trataré de trabajar con ustedes es que, digamos, entendamos o enmarquemos la violencia en el noviazgo como una relación de poder. Y la relación del poder no es unidireccional, es bidireccional, es decir, donde hay poder hay resistencia, aunque en efecto el poder a nivel estructural esté distribuido, ¿no?, inequitativamente hablando. Y entonces la resistencia, aunque es un concepto inherentemente ligado al poder en estas relaciones sociales, debe de ser también conceptualmente distinguido. Es decir, la violencia no es el mismo poder del que la ejecuta sobre otro, la resistencia, sino la resistencia es este tipo de capacidad y el poder que implementamos para limitar al otro. Puede ser resistencia, son múltiples manifestaciones, ¿no?, que pueden ser, como mencioné, veladas o muy abiertas y confrontativas. Sin embargo, me interesa rescatar el carácter de contextuadas, son contextuales, ligadas al contexto y situadas, en el sentido de, como yo mencioné, en determinados contextos, pero también en el contexto simbólico de estar siendo constantemente significadas estas acciones de resistencia. Y pasar de un discurso de ver a las mujeres como una víctima, ¿no?, se propone también sobreviviente, pero en particular me interesa, incluso yo brincaría el término sobreviviente para asumirlas como sujetos agentes, agénticos con capacidad de agencia. Gracias. Ahora vamos a seguir con otra presentación de Grecia Romero Sanpeiro. Ella estudió en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaboró con el proyecto de investigación Factores individuales, sociales y culturales vinculados al género que delimitan la salud mental, emocional y la autonomía psicológica de las mujeres en la actualidad, a cargo de la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, y actualmente concluye su tesis titulada Hacia la equidad de género, roles en el contexto de pareja y familia en mujeres con trabajo remunerado. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre equidad de género en el contexto privado, es decir, en la pareja y la familia, en mujeres que realizan algún trabajo remunerado. La siguiente, por favor. Primero, en México, así como en muchas otras partes del mundo, las mujeres han logrado diversos cambios importantes en varias esferas del ámbito público, como tener mayor acceso a la educación y al campo laboral, que estos han sido sobre todo los más importantes, así como ocupar puestos de participación social y política en el gobierno y mayor cobertura de servicios de salud, pero todo esto en comparación pues con otras décadas, tal como lo muestra el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010. La siguiente, por favor. Sin embargo, cabe resaltar que esta inserción en el mundo público no ha sido en condiciones de igualdad ni de equidad, pues generalmente las mujeres se incorporan en puestos de trabajo con una jerarquía menor a la de los hombres, obteniendo menor remuneración, incluso en los mismos puestos laborales,
así también como hay mayor número de mujeres en el empleo informal y las condiciones en las cuales se insertan en el mundo laboral son en situaciones más precarias en comparación con las condiciones que tienen los hombres. La siguiente, por favor. Así también, dichos cambios han sido sumamente importantes para promover sobre todo avances sociales y contribuir justamente a reducir la inequidad entre hombres y mujeres. No obstante, aún falta muchísimo pues por romper las barreras que impiden que las mujeres participen en condiciones de igualdad frente a los hombres en todos los terrenos. Específicamente el trabajo remunerado ha sido uno de los espacios donde se ha exigido una mayor apertura, pues es un medio que posibilita el empoderamiento de las mujeres, principalmente por que da la posibilidad de apropiarse de recursos y de participar en la toma de decisiones, no solo en la vida pública, sino también en el ámbito privado, es decir, o sea, al interior de las familias. Y aquí hay unos datos que muestra el INEGI en relación a la actividad económica que realizan las mujeres y hombres de 14 años y más. El 38.22% es ocupado por las mujeres, mientras que el 61.77% es constituido por los varones. Como pueden ustedes darse cuenta, pues estas cifras muestran justamente que pues la participación de las mujeres en el trabajo remunerado aún pues es pues muchísimo menor que la que tienen los hombres. La siguiente, por favor. Sin embargo, pese a todos estos cambios en el ámbito público, las investigaciones revelan que estos cambios no tienen la misma incidencia en el ámbito privado. Es decir, las mujeres hoy por hoy son quienes tienen mayor sobrecarga, justamente por la doble o triple jornada que se genera al ser quienes siguen ejecutando principalmente las labores domésticas y de crianza. Esto ha generado responsabilidades, retos y compromisos que generan tensiones a las mujeres y que impactan en su salud mental y en su bienestar subjetivo. Por tanto, es necesario reflexionar sobre qué estrategias se requieren para llevar a cabo cambios hacia relaciones de género que sean más equitativas, tanto en el ámbito público como en el privado. La siguiente, por favor. Aquí les muestro resultados de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo que se llevó a cabo en 2009, donde se reporta que las mujeres siguen siendo quienes dedican predominantemente su tiempo al trabajo doméstico y a las actividades de cuidado a personas del hogar. Como pueden ver, es el 23.6% del tiempo semanal y en mucho menor medida es el tiempo que dedican al trabajo remunerado. En cambio, los hombres ocupan la mayor parte de su tiempo para el trabajo remunerado, siendo el 30.1% del tiempo que destinan semanalmente, y en segundo término a los quehaceres domésticos en las actividades de cuidado. Como pueden ver, las cifras son bastante, pues, muestran una gran discrepancia en cómo se distribuye el tiempo. Estas diferencias entre mujeres y hombres en gran medida son producidas por la división genérica del trabajo y la permanencia de los roles de género tradicionales, que han asignado a las mujeres la responsabilidad de las actividades domésticas y de la crianza, justamente
pues llevadas a cabo como más hacia el bienestar colectivo, limitando las oportunidades personales y sociales que las mujeres tienen en cuanto a tener acceso remunerado y al ingreso de otros recursos. Y es así que pues estos escenarios son los que menos vemos, no solo en nuestros hogares, sino pues en todos lados. Los hombres, pese a que ya hay una mayor participación, un involucramiento por parte de ellos en estas actividades, pues siguen siendo mucho menor lo que dedican a los quehaceres del hogar y a las actividades de crianza. Y son, como la mayoría de ustedes pueden saberlo, las mujeres quienes realizan la mayor parte pues de las actividades en este escenario. Pero ¿qué es la equidad de género? Que es de lo que voy a hablarles. Primeramente, hay que hacer una distinción entre igualdad y equidad, que quizá muchos ya sepan, pero son conceptos que generalmente se suelen utilizar como sinónimos cuando son connotativamente distintos. Por un lado, la igualdad se refiere a que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades para acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista económico, político, cultural y social. Es decir, la igualdad alude a la base común de derechos y responsabilidades que corresponden a todos y todas las miembros de la sociedad en general. Sin embargo, por otro lado, la equidad es un principio emparentado con la idea de equilibrio sustantivo, de paridad y reconocimiento de las diferencias. Es decir, la equidad remite desde la igualdad a la consideración de la especificidad de la diferencia. La siguiente. Cuando hablamos de equidad en las relaciones de pareja y familiares, no nos referimos necesariamente a la división de tareas domésticas en un 50% entre hombres y mujeres. Es decir, la equidad no se limita únicamente a la distribución de las tareas. No obstante, lo importante del asunto es, de acuerdo a un estudio realizado por Rodríguez del Toro y Padilla, es compartir la mayoría de las responsabilidades del hogar y del cuidado de los hijos, lo que no necesariamente significa que las prácticas y tareas son las mismas para ambos, sino que los dos tienen el mismo poder dentro de la relación y las oportunidades, y lo primordial es que cada uno debe invertir el mismo esfuerzo y valorar sus responsabilidades para que la convivencia sea sostenible para ambos. La siguiente, por favor. En este sentido, pese a que todas las transformaciones y posibilidades que se gestan socialmente, aún hay trabajo por hacer al interior de la vida de las mujeres, y hoy por hoy, pues como les comentaba, siguen siendo quienes se enfrentan pues sobrecargas de trabajo por la doble o triple jornada que se genera, justamente por considerar que la responsabilidad doméstica y de crianza es una responsabilidad prioritariamente femenina. Ante la necesidad emergente de favorecer la calidad de vida de las mujeres y lograr que la equidad de género tenga realmente el impacto esperado, fue de interés en mi trabajo analizar desde la perspectiva de género de la forma en que las mujeres combinan roles y cómo avanzan en el establecimiento de acuerdos y negociaciones en el escenario de la pareja y al interior de la familia, favoreciendo o no la equidad, y analizar también de qué manera estos arreglos se vinculan con las construcciones de género de las participantes. La siguiente. Bueno, ya les había comentado un poco el objetivo. Específicamente, mi objetivo fue explorar cómo se están distribuyendo los roles de género en las relaciones de pareja de mujeres con trabajo remunerado, qué clases de negociaciones surgen y qué estrategias se emplean para negociarlos.
analizando lo anterior a partir de las construcciones de género que permean tanto las identidades, así como las relaciones de estas mujeres. Bueno, aquí nada más bien especificados un poquito más cada uno de los objetivos específicos. La siguiente. Mi muestra fueron participantes, bueno, la muestra fue por conveniencia, conformada por 5 mujeres entre los 26 y 32 años de edad, 4 de ellas con nivel educativo medio superior o superior y una de ellas con nivel de primaria, pertenecientes a la Ciudad de México y al área metropolitana, quienes cumplieron con los criterios de inclusión, que era estar casadas, vivir en unión libre, llevar a cabo una relación de pareja, tener al menos un hijo, justamente para explorar las actividades de la crianza y realizar algún trabajo remunerado. Aquí ustedes pueden ver, digamos más específicamente, las características de cada una de las participantes y así como la ocupación que ellas realizaban. La siguiente, por favor. El tipo de estudio es exploratorio, de campo, con un enfoque cualitativo fenomenológico, persiguiendo el interés de comprender la realidad en el marco de referencia de las mismas mujeres y desde la perspectiva de género. Llevé a cabo entrevistas semiestructuradas, focalizadas, de tipo individual, organizadas mediante una guía de preguntas, con la finalidad de explorar las siguientes áreas. No les voy a mostrar todas en cuanto a los hallazgos, pero las áreas en sí a explorar fueron el trabajo remunerado, distribución de tareas domésticas, distribución de salarios, distribución de tareas de crianza, toma de decisiones, percepción de equidad al interior de la pareja y la familia, estrategias y formas de conciliar tiempos y espacios y los sentimientos que genera la combinación de roles. De manera conjunta, utilicé la escala de roles de género ejecutada de Rocha, que permite conocer la forma en la que se distribuyen las tareas domésticas y de crianza. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, para las mujeres, para estos participantes, el contar con un trabajo remunerado es fuente de independencia y autonomía, pero ellas lo señalan sobre todo en el aspecto económico, que les brinda ingresos y poder para contribuir significativamente a los gastos del hogar y también de los hijos. Al mismo tiempo, el hacerse cargo de los gastos personales, el cual corre exclusivamente por cuenta de ellas. Sin embargo, algo peculiar dentro de los discursos es que algunas necesidades o deseos propios llegan a considerarlos como aspectos inútiles, y comentan que les genera un sentimiento de culpa comprarse cosas para ellas, gastar en recreación, si no han comprado algo para sus hijos, por lo cual tienden a compensar. Si se compran algo, mencionan que tienen que comprarles algo a sus hijos, o muchas veces en lugar dicen que pues para qué me compro un perfume, pues mi hijo necesita zapatos, sí, hay que pagarle la escuela de natación. Y la siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuyen los salarios? Cabe mencionar que los acuerdos realizados en torno a la distribución de los gastos del hogar, pues en algunos casos sí es, pues pones la mitad tú y la otra mitad la pongo yo, pero no necesariamente son en un 50%. Todas las mujeres aportan de manera significativa en la economía familiar, pero mencionan que principalmente es para satisfacer las necesidades de sus hijos. Describen, esto es algo muy peculiar, porque describen que le ayudan a su pareja con los gastos, aún aquellas que se asumen como jefas de familia, lo cual refleja pues justamente esta pues visión como más tradicional de que el hombre es quien es el pilar de la economía familiar,
y ellas lo que aportan es principalmente pues, para los hijos y para mejorar la calidad de vida de sus familias. Algo que también se observa es que las mujeres que tienen mayor nivel educativo que su pareja, las cuales llegan a ganar dos de ellas hasta más del doble de lo que ganan sus parejas, fungen como las principales proveedoras de su hogar y lo cual atribuyen a que pues, tienen mayor oportunidad de contar con un mejor salario. Sin embargo, como les decía, es destinado principalmente lo que ellas ganan para los hijos y los hombres justamente lo que ganan o lo que invierten es para los gastos del hogar. Entonces sigue viéndose desde esa misma lógica tradicional en la siguiente. En cuanto a la distribución de las tareas domésticas, en ninguno de los casos se construyen o se negocian los acuerdos respecto a la realización de estas tareas. Ellas mencionan que dichos acuerdos van surgiendo en la misma dinámica familiar o desde que pues, eran novios. Es decir, no es algo como que se cuestione, no es algo que se pregunten o que digan, bueno, tú vas a pagar esto y yo voy a pagar lo otro, sino que se van asumiendo principalmente los dichos acuerdos. Y en donde se empieza a ver como que ya haya un cuestionamiento de qué va a hacer cada quien o cómo se van a organizar, es cuando dependiendo de los horarios que cada uno tiene en su trabajo, así también como cuando empiezan a incrementar las tareas cuando son demasiados hijos, como pudieron ver, varias de ellas tienen 3 hijos, entonces decían que llega un punto en el cual ya no pueden más. Entonces les dicen a ellos que tienen que hacer algo, o sea, que tienen que contribuir. ¿Por qué? Porque, o sea, no lo hacían o hacían solo ciertas tareas. Y algo sumamente peculiar es que pese a que muchas dicen, no, pues en mi casa se distribuyen las tareas, es que ciertas tareas que los hombres no quieren o no están dispuestos a realizar, son asumidas, designadas y realizadas casi de manera exclusiva, realizadas por ellas, como cocinar, lavar los trastes, lavar el baño. Lo mencionaron todas, o sea que ellos dicen, no, yo no voy a lavar el baño. Entonces, eso hazlo tú, yo hago otra cosa. Y lavar la ropa. Son de las actividades que principalmente realizan que ellos no quieren realizar. Además, varias tareas que ellos realizan deben ser, se les tiene que estar pidiendo constantemente que las hagan y recordarles reiterativamente. Porque de lo contrario ellos mencionan que ellos dejan de realizarlas. Y también se observa que la presencia femenina en las tareas domésticas comienza a disminuir o a flexibilizarse cuando los hijos y las hijas comienzan a crecer y empiezan a ser partícipes de la realización de estas tareas. También es como muy curioso el hecho de que hay una mayor participación masculina en las tareas domésticas, pero solo en situaciones específicas, como cuando la mujer tiene alguna situación de salud que corre algún riesgo, como una de ellas que mencionaba, que tenía un embarazo de alto riesgo. Entonces, es ahí en el momento en el cual su pareja le dijo que no, tú ya no vas a lavar, tú ya no vas a cargar, ahora lo voy a hacer yo, pero solo mientras estás embarazada, o sea, mientras pasa como es, bueno, no se lo dijo, eso no se lo dijo, pero eso ella lo comentó, mientras, digamos, ella salía del peligro y no corría mayor riesgo. La siguiente, por favor. Aquí les muestro, un poquito rápido nada más para que vean, esta es la escala de roles ejecutados en el interior del hogar, cuáles son las tareas que principalmente realiza principalmente
la mujer y cuáles son las que, por ejemplo, decían cuál no realiza ella, arreglar las cosas que se descomponen en el hogar. Esa, por ejemplo, decía, siempre lo hace mi pareja, yo no lo hago. La siguiente. En el caso de esta otra participante, por ejemplo, el pagar las cuentas de la casa, decía, eso lo hace siempre mi pareja. ¿Por qué? Porque ella paga los gastos de los hijos. Y así, o sea, ustedes, la siguiente, ustedes pueden ir viendo justamente cuáles son las actividades que principalmente pues realizan ellas y cuáles son las que realizan el hombre. La siguiente. En algunos casos, o sea, por ejemplo, en este caso es la chica que vive más de acuerdo como a los roles tradicionales. Ella decía, o sea, yo no pago nada de la casa ni de los hijos. Yo solo trabajo para mí y para guardarlo, y él paga todo lo demás. Pero él no me ayuda a nada. O sea, principalmente que ella lo realiza todo justamente por vivirse como pues, más de acuerdo a los roles tradicionales. La siguiente. Y así ustedes pueden seguir viendo cómo, pues, pese a que se comparten las actividades, pues son las mujeres quienes realizan siempre ellas, o casi siempre ellas, la mayor de las actividades. La siguiente. En cuanto a las tareas de crianza, yo encontré que estas mujeres han tratado de disminuir estas tareas delegando gran parte a empleadas o apoyándose de alguna persona familiar. ¿Sí? Incluso en algunos casos dejando de realizar pues, estas tareas como intento de conciliación entre el espacio pues, justamente laboral y la vida familiar. Conforme estas mujeres van teniendo mayor sobrecarga de trabajo, como les decía, el tener mayor número de hijos, aunado a los malestares que esto les genera por la incompatibilidad de los roles, parece ser que es el momento crítico en el cual se busca justamente generar nuevos acuerdos. Y aquí también las participantes refieren que la participación de los hombres como una ayuda, lo cual refleja que siguen asumiendo que las actividades domésticas y de crianza son una labor prioritariamente femenina. Se sigue pensando desde la misma lógica tradicional, pese a que ha habido algunas modificaciones, se sigue pensando en que yo le ayudo a pagar los gastos de la casa y de los hijos, y él me ayuda a hacer las actividades de la casa y a cuidar los hijos. La siguiente. Bueno, aquí ya me voy a pasar más rápido, porque igual nada más es para que ustedes vean cómo quienes sí dicen que pues de manera más o menos equitativa realizan las tareas. La siguiente. Algunas son siempre ella y otras casi siempre la pareja. La siguiente. La otra. Aquí es igual, la que siempre realiza pues todo ella. La siguiente. Y la siguiente. En cuanto a los sentimientos que genera la combinación de roles, se hace evidente en los discursos de las mujeres en un sinfín de conflictos y malestares en los cuales destaca el estrés, la ansiedad, la culpa, sobre todo por dejar los hijos que sean cuidados por otras personas o en una guardería, o como les decía, por comprarse algo para ellas y no para ellos, la insatisfacción, dolores de cabeza y cansancio, porque las mujeres siguen centrando su identidad femenina desde lo tradicional y pues justamente no hay una apropiación crítica de estos aspectos, sino que pues se sigue centrando más la identidad en la maternidad, el matrimonio y el cuidado familiar. La siguiente.
En cuanto a la toma de decisiones, pues parecería que hay cierto avance, pero pues no llega a traducirse en algo tangible, porque pese a que ellas dicen en muchos casos que pues sí hay equidad en mi relación, pues en muchos aspectos, o sea, hay incongruencias dentro del discurso y pues en las actividades que realizan. En la sexualidad específicamente también es algo importante, porque mencionan que se les ha delegado justamente el cuidarse y son ellas quienes tienen que tomar la decisión de si se operan o no, porque pues sus parejas pues no lo dicen. Y pues ya se me acabó el tiempo. Y ya. Quiero dejar en claro nada más que la equidad de género no es solamente un principio, sino es una construcción, es un proceso el cual involucra diferentes niveles. No es algo que se trabaje a nivel personal nada más, de manera individual, sino que implica justamente el nivel social, el nivel cultural, el nivel de las instituciones y la participación de hombres y mujeres, pues justamente porque no se ha dado un involucramiento por igual por parte de los hombres en estas tareas domésticas y de crianza, y sí se ha involucrado a las mujeres en el aspecto económico principalmente, pero justamente es aquí donde se ve la mayor discrepancia de la inequidad que actualmente sigue imperando y que la cual es un compromiso que todos y todas debemos modificar. Ya, gracias. Gracias, Grecia. Si no, habrá tiempo de preguntas y respuestas y también se podrían ampliar algunas de las cuestiones que quedaron pendientes. Ahora les voy a presentar a la doctora Daisy Margarita Tovar Hernández. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Obtuvo mención honorífica con la tesis de licenciatura Cambios del ser hombre y ser mujer del México contemporáneo. Cursó sus estudios de doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de México con el proyecto de investigación titulado Masculinidades y su relación con el bienestar-malestar emocional. Ha participado con ponencias a nivel nacional con el tema de masculinidades y ha colaborado en proyectos de investigación en temas relacionados a género y salud. Les doy la palabra a Margarita. Ok, bueno, yo más bien vine a compartirles una investigación, sino una serie de reflexiones que he tenido a partir justo de terminar mi tesis de doctorado. La tesis de doctorado versó sobre lo de identificar los diferentes tipos de masculinidades que existen y ver si hay alguna relación con el bienestar y el malestar emocional que se genera en los hombres. Lo que encontré en esa tesis fue que los hombres justo que están en la transición hacia la equidad, pero que aún conservan cuestiones más tradicionales del ser hombre, están encontrándose con el padecimiento de malestar, y entonces es preocupante ver que aunque haya una transformación o una búsqueda por la transformación, esto tiene un coste a su bienestar emocional, ¿no? Entonces me fui preguntando muchas otras cuestiones a través de la lectura que yo hice de las masculinidades. Lo que yo encontraba en la literatura era un referente del modelo hegemónico de la masculinidad, muy centrado en un modelo eurocéntrico. Y entonces, bueno, dije, ¿qué otros elementos habrán del ser hombre que se adecúen más a nuestro contexto sociocultural, que es el mexicano, ¿no? Entonces yo lo que me propongo ahora es compartir con ustedes una serie de reflexiones que me están ayudando a poder configurar un proyecto de investigación que por ahora se titula Construcciones de género masculinas en comunidades zapatistas de Chiapas, bajo una perspectiva feminista decolonial. Yo sé que está muy largo, pero voy a ir desglosando un poco tema por tema. Y entonces voy a comenzar por las construcciones de género masculinas.
Como les había dicho, el modelo hegemónico de la masculinidad, es decir, hacia donde la mayoría de los hombres, por lo menos en sociedades occidentalizadas y urbanizadas, quieren dirigirse, está centrado en un modelo eurocentrista, es decir, en el modelo tanto económico, político y además ideológico que se dan en estos países y en estas sociedades, pero también en un sistema patriarcal, es decir, de dominación hacia las mujeres, de búsqueda también de dominación hacia otros hombres que no cumplan con este modelo hegemónico. Connell lo que nos dice es que hay que reconocer la diversidad en el ser hombre, y entonces propone el término de masculinidades justo para deconstruir que no hay una sola forma de vivirse hombre, y justo para decir que no todos los hombres buscan acercarse al modelo hegemónico. Esta diversidad deviene entonces del contexto histórico, es decir, hay que ver cuál ha sido el contexto en el que ahora se encuentran las luchas, las guerras, la dominación, no solamente el imperialismo mediante formas violentas, sino también este imperialismo velado que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ya no necesitamos que venga España de nuevo y nos invada, sino que ahora la televisión hace ese papel. También depende del contexto cultural, depende también de lo relacional, es decir, cómo se están gestando justo estas transformaciones de las que mis compañeras han venido hablando, cómo se están gestando hacia adentro de las relaciones, pero no solamente hacia adentro de las relaciones entre hombres y mujeres. Vamos a quitarnos de este binarismo, sino también hacia adentro de las relaciones que hay entre los hombres mismos, que eso es muy importante. También depende de la configuración de las masculinidades, la clase de donde provengan, es decir, hay hombres que tienen mayor poder económico que otros, y también las hay mujeres, pero ahorita vamos a retomar ese punto. También tiene que ver la diversidad de las masculinidades o del ser hombre por la etnia de donde provengan, el deseo sexual, que es muy importante, eso es una forma para clasificarse entre hombres, y por último, decir que esta diversidad de masculinidades no solamente nos habla de que hay una multiplicidad de ser hombres, sino que lamentablemente esta diversidad está basada en una jerarquía, siempre tratando de ver quién es más hombre que el otro, ¿no? Pero hay algo muy importante, no importa, en una condición de iguales características económicas, de educación, políticas incluso, siempre en desventaja queda una mujer. O sea, pueden haber mujeres que puedan tener un mayor estatus social económicamente hablando, pero con un igual a ella queda en desventaja. Y si no, échenle una miradita a las cifras de los trabajos del INEGI, dos profesionistas con la misma experiencia laboral, las mismas características profesionales, comienza ganando menos las mujeres, y esto porque se ve, como decía Grecia hace rato, porque el trabajo remunerado en la mujer se ve como complementario al hombre, ¿no? El salario es para completar. Entonces, lo que yo me di cuenta también es que los estudios de las masculinidades también empezaban a recrear sesgos. Desde la ciencia también se recrea sesgos. ¿Por qué? Porque los participantes con los que se trabaja eran en su mayoría, o son en su mayoría, hombres de ciudades urbanizadas, estudiantes de licenciatura, de clase media o media alta. Y entonces, ¿qué pasa? Que no había el reconocimiento, o está apenas comenzando esta línea de reconocimiento de otras formas de ser hombres. Y entonces me pregunté, ¿qué está pasando en estas comunidades chiapanecas zapatistas, donde hubo un levantamiento de las mujeres que se promulga por la equidad? ¿Qué está pasando? Porque hay una discriminación justo hacia adentro de la teoría, donde nos dice, los hombres de ciudades urbanizadas con mayor escolaridad y nivel socioeconómico, es decir, en aquellos países, por ejemplo, como Suiza, tienen mayores índices de equidad de género. ¿Será esto una verdad? ¿Será esto algo por default? ¿Será esto una cuestión de que México está atrasado? O sea, hay que ver en el contexto histórico justo por qué esas relaciones globales, ¿no?, históricas, se han devenido de esta forma, y desmantelar entonces que no necesariamente hablar de desarrollo económico habla de una apertura hacia la mayor equidad. Y entonces, la siguiente, por favor.
Entonces, me metí a buscar información sobre el movimiento zapatista. Bueno, en paréntesis, una servidora es chiapaneca y entonces justo como responde un poco también a lo vivido. Entonces, el movimiento zapatista comienza, aunque en los medios de comunicación esto casi no se habla, comienza justo con una lucha de las mujeres y por la promulgación en el 93, es decir, un año antes de la aparición pública del EZLN, comienza con la promulgación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. Es un eje rector de la lucha zapatista y de ahí devienen diferentes demandas que nos hablan de una lucha por la búsqueda de la ciudadanía y una búsqueda de la lucha por los derechos de las mujeres. Estos, aunque son términos modernos, surgidos dentro de contextos feministas de países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, es decir, son términos que no surgen dentro de las comunidades, son términos de las que ellas se apropian, los hacen parte de su vivencia y entonces dicen, yo también tengo derecho, ¿no? Pero aquí hay que hacer una aclaración impresionantemente, o sea, que quiero puntualizar así. La utilización del derecho o de la palabra derecho en las mujeres de las comunidades zapatistas se sale totalmente de la visión y de la ideología centrada en lo individual. Es decir, las feministas francesas luchan por derechos para ellas mismas como sujetos individuales. En cambio, la lucha de las mujeres zapatistas luchan por sus derechos, pero cuando hablan de derechos dicen nosotras tenemos derecho, nosotras, parece que hay un ente nosótrico, un ente colectivo por el que ellas luchan, ¿no? Y esta lucha de las mujeres se une a la lucha anticapitalista y anticolonialista por la búsqueda de otras formas de relacionarnos. Lo que se dice del feminismo marxista es, ok, si es el salario el causante de la opresión de las mujeres, entonces vamos a romper estas relaciones capitalistas y a ver qué pasa. Pero eso no ha dado tan buenos resultados en sociedades socialistas. Ahora, también buscan una lucha anticolonialista, dejar la imposición, esta imposición invisible y simbólica, que lo simbólico, entonces nos dan estas formas neoliberales, estas formas occidentales, estas formas de ver nuestros modelos de acuerdo a los países desarrollados económicamente hablando, para que impregnen entonces nuestras formas de vida, ¿no? Rescatar la visión originaria, pero dicen las mujeres, pero no todo. Es decir, vamos a rescatar la visión del cuidado por la naturaleza, las relaciones en lo colectivo, pero es necesario puntualizar que no queremos más patriarcado, y eso es muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, esta lucha de las mujeres no surge desde el